Muchas gracias nuevamente a la Facultad de Derecho, mi alma mater, por la invitación a esta charla y a la directiva por poder compartir estos temas que realmente me apasionan mucho, las nuevas tecnologías. Y bueno, el abogado no desea ser un espectador, sino ser parte de esta transformación digital que está sucediendo, ¿no? Me gustaría presentarme, Paulo Magaña Rodríguez, corredor público aquí en San Luis Potosí, casi vecino de la Facultad de Derecho, mediador privado de la Ciudad de México, y el tema de prevención de lavado de dinero, estoy certificado como oficial de cumplimiento en estos temas que también me apasionan mucho. Y soy especialista en evaluación inmobiliaria y maestro en nuevas tecnologías por la Universidad Panamericana, donde también hemos desarrollado y he trabajado con empresas en estos temas de nuevas tecnologías. Y me gustaría empezar esta plática con un cuento, así como diariamente le cuento a mi hija, me gustaría empezar esta plática. Érase una vez un aparato telefónico, ¿sí? La telefonía, ¿sí? Muchas personas que me están viendo no saben o no utilizaron estos aparatos telefónicos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en esto? Se transformó a un celular, ¿sí? Ahora ya son teléfonos inteligentes. Eso es lo que está sucediendo en el mundo, la cuarta revolución industrial, ¿sí? Nosotros somos parte de esta cuarta revolución industrial que no nada más es en México, sino es global y nosotros tenemos que estar involucrados. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la banca? ¿Se acuerdan de los cheques? Los cheques son títulos de crédito, pero se está transformando la misma banca. Ya vamos en el FinTech 4.0, ¿no? No nada más en el 2.0 o 1.0, sino ya vamos en el FinTech 4.0, donde ha habido transformación de la misma banca. Tenemos el tema de las transferencias electrónicas, que ya muchas personas están dejando de usar los cheques, los títulos de crédito, y ahora hacen transferencias electrónicas. Y traemos ahora el tema del CODI, ¿sí? Y no para ahí. Sigue ahorita con el tema de las criptomonedas, con el tema de la ley FinTech, que en México apenas se aprobó en el 2018, pero pues esto va para adelante, sigue para adelante y hay países actualmente que ya no usan el efectivo, que todo el dinero es digital. Y para allá vamos y nosotros como abogados necesitamos estar empapados y capacitados en estos nuevos temas. Y les pongo otro ejemplo, un telegrama. Antes le quería enviar un mensaje al maestro Carlos que estaba en Ciudad de México, o el maestro Carlos me quería mandar un mensaje a Ciudad de México, que yo estaba en Ciudad de México, y tenía que ir a Telecom, ¿sí? Y mandar un telegrama y te cobraban por letra, si mal no recuerdo, ¿sí? ¿Y qué pasó? La mensajería, ¿sí? Se transformó a correos electrónicos. Ahora, en un minuto, en 30 segundos, redactas tu correo electrónico y ya se lo enviaste al maestro Carlos que está en Ciudad de México o hasta en China, ¿no? O en Japón, como está sucediendo ahorita. Diariamente hay millones y millones de correos y ya no son telegramas, ya no están cobrando por letra. Entonces ya se transformó la mensajería y eso es lo que tenemos que hacer los abogados, transformarnos y empaparnos en las nuevas tecnologías. Aquí cito a Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Dejemos que el pasado sea el pasado, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Ya lo anterior, el papel, ya es el pasado, se podría decir, ¿sí? Las firmas autógrafas, se podría decir que ya es el pasado. Ya está haciendo una transformación, ya está habiendo una transformación a los temas digitales y es donde debemos de estar, ¿sí? Donde debemos de ver, ¿sí? No estancarnos y no solamente ser espectadores, como lo comento. Y aquí pongo varios ejemplos de nuevas tecnologías, ¿sí? Donde son áreas de oportunidades para los nuevos abogados, ¿sí? Para la abogacía en general, abogadas, abogados. El tema de la inteligencia artificial, ya hay avances, hay softwares con inteligencia artificial, entonces son donde podemos entrar a ayudar a nuestros clientes con temas de inteligencia artificial. En el tema de la robótica, pues bueno, ¿quién va a ser el responsable de daños de responsabilidad civil por daños y perjuicios que un robot con inteligencia artificial tenga, ¿no? Entonces,
Esos son temas que se van a ir especializando y en un futuro, que no muy lejano, que estamos hablando, y creo que ya existe en España, una especialidad en robótica legal o en temas de derecho en robótica. Entonces, son temas que ya debemos de ir conociendo y estar inmersos en estos. Bueno, el tema de las criptomonedas ya está inmerso en nosotros. Estaba viendo ahí en el mapa de México pocos negocios que están aceptando criptomonedas, en especial Bitcoin, que es la moneda virtual, el activo virtual más conocido en México. Sí, pero tenemos Ethereum e infinidad de monedas virtuales, ¿no? Entonces, el tema de las criptomonedas, que hay por cierto, ayer salió en las reglas de carácter general de la ley antilavado, una regulación especial para estos temas de quien haga comercio habitual de criptoactivos. Entonces, aquí debemos de conocer estos temas. El tema del blockchain, que México últimamente ha tenido muchos avances en estos temas. Hay una iniciativa de gobierno sobre el tema de blockchain, ¿sí? Que es la base, la pongo en el mismo tema de criptomonedas porque es la base de los criptoactivos, ¿no? Bueno, el Internet de las cosas, ¿no? O sea, ya hay refrigeradores con Internet, ¿no? O sea, que se conectan y te hacen tu súper automáticamente. Bueno, en el tema de la ciberdelincuencia, es un tema muy, muy amplio, donde ahorita, por ejemplo, de septiembre a octubre, hubo casos de ciberdelincuencia en contra de ciudadanos, cerca de 2.700 casos en contra de ciudadanos y en contra de instituciones públicas y privadas, cerca de 8.000, 7.000, sí, como cerca de 8.000 casos, ¿no? de ciberdelitos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10.000 casos en un solo mes, ¿no? Entonces, es impresionante por cualquier ciberdelito, ya sea ransomware o cualquier tema relacionado con estos. Y se pagaron, por ejemplo, 14 millones de dólares para rescate de información. Entonces, son áreas de oportunidad que podemos ver, ¿no? También así la privacidad, la protección de datos, los smart contracts o contratos inteligentes, donde tu mismo software ejecuta el contrato, ¿no? La cláusula de pago, la cláusula penal que tenga de tu contrato inteligente, ¿no? Entonces, ya están muy avanzados los temas donde hay que involucrarse. Bueno, la ley FinTech del 2018, actualmente solamente tenemos una FinTech autorizada por CNBB, ¿sí? Y en el tema de redes sociales lo incluye en el mismo del tema de comercio electrónico. Y bueno, la firma electrónica que ya deberíamos de usar casi diariamente, ¿no? Ya hay muchas empresas que utilizan firma electrónica, ya sea avanzada o firma electrónica simple. Yo me voy a enfocar por el poco tiempo de la plática en el tema de contratos, comercio electrónico y firma electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos empresas, Huawei, que ya utiliza inteligencia artificial, ABB, que está aquí en San Luis Potosí, utiliza robótica, ¿no? El Internet de las cosas en las rumbas, en las escobas que muchas personas tienen ya en casa, pues ya es Internet de las cosas, ¿no? Redes sociales, Encripta, que es una plataforma de firma electrónica avanzada, y Envío, que es la primera fintech autorizada en México, ¿no? Y bueno, Bitcoin, que es los criptoactivos más conocidos y que actualmente tienen un alto nivel de adquisitivo, ¿no? Es que ya cuestan bastante, han subido por los cielos. El tema del Bitcoin está carísimo, ¿no? Realmente estos temas de comercio electrónico no es que se le haya ocurrido al legislador mexicano, sino es un tema que viene de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Es un CITRAL. Y un CITRAL es el organismo internacional que tiene varios grupos de trabajo, ¿no? Pues el de microempresas, el de arbitraje, el de comercio electrónico, la venta judicial de buques, el de solución de controversias, ¿no? Y ellos lo que hacen son leyes modelo. ¿Para qué? Para que todos los países haya una armonización en la legislación internacional. Eso es lo que hace un CITRAL. Pero un CITRAL no tiene 5 años trabajando o empezó a trabajar con el tema de la pandemia. Un CITRAL
desde 1997, ¿sí? Y en 1996 se emitió la primera ley modelo sobre comercio electrónico. Yo estaba en la secundaria y ya se estaba legislando a nivel internacional, ¿sí? Sobre el tema de comercio electrónico. Ya se empezaba, sobre los temas de los ordenadores, a hablar en UNCITRAL, ya se empezaba a trabajar. Posteriormente vino la ley modelo sobre firmas electrónicas. El Servicio de Administración Tributaria no se le ocurrió la e-firma, ¿no? O sea, realmente viene del organismo internacional, el cual se tiene que homogenizar a nivel internacional el tema de los certificados de firma. No es que se le ocurrió al fisco, sino es un tema a nivel internacional y proviene de aquí de UNCITRAL, siguiendo la misma tecnología, siguiendo la misma seguridad y proviene de aquí, de la ley modelo de UNCITRAL. Y bueno, tenemos la última ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, que México lo aprobó en el 2016. Le faltaron varias adecuaciones para abrirlo a más personas, más sujetos que lo pudieran realizar, pero, pero le falta, es una reforma perfectible, ¿no? Como toda la legislación. Considero que este tema de la transmisibilidad del documento físico al electrónico, pues le falta a México todavía avanzar sobre estos temas, siguiendo la ley modelo de UNCITRAL, ¿no? Y pues bueno, esto es realmente lo que UNCITRAL nos fue dejando a nosotros sobre el tema de comercio electrónico, donde México ha trabajado arduamente y bueno, actualmente ya se tiene un marco robusto, ¿no? Y el mismo UNCITRAL nos dice, perdón, el mismo UNCITRAL nos dice, siguiendo los principios de no discriminación, ¿sí? Hay unos principios de comercio electrónico que se deben de seguir, ¿sí? Tema de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, la compatibilidad internacional y la equivalencia funcional. ¿Y qué es la neutralidad tecnológica? Pues bueno, que no se puede privilegiar una tecnología en particular. O sea, yo no puedo en una legislación decir, ¿sabes qué? Vas a usar el software fulanito de tal, sin nombres y sin publicidad, para efectos de la emisión de certificados de firma electrónica, ¿sí? Vas a usar una tecnología en particular para el proceso de firma, pero no un software en específico o una tecnología en particular. No puedes, en una legislación, privilegiar un tipo de tecnología, ¿sí? Y la autonomía de la voluntad, pues bueno, el individuo decidirá usar o no el comercio electrónico, porque es la ley suprema de los contratos, pues es la voluntad del individuo, ¿no? Entonces, en este supuesto, así seguiría el principio de la autonomía de la voluntad. Y bueno, compatibilidad internacional es que como tenemos una tecnología en temas de certificados de firma, por ejemplo, en México, ese certificado de firma puede usarse en los países miembros de la OCDE y de UNCITRAL, ¿no? Entonces, hay una compatibilidad internacional que estos softwares puedan ser utilizados en otros países. Y bueno, el principio de la equivalencia funcional es que lo que existe en el mundo físico puede existir en el mundo electrónico. Y aquí pongo, por ejemplo, aquí tengo una pluma con una USB. En esta USB traigo mis archivos de firma electrónica avanzada y aquí tengo una pluma, ¿sí? Para yo poder hacer mi firma, ¿sí? No es lo mismo, pero puedo hacer lo mismo, ¿sí? Eso es una equivalencia funcional, que funcionalmente hagan lo mismo. Entonces, si existe en el mundo físico, puedo existir en el mundo electrónico. Eso es el principio de comercio electrónico, que es la equivalencia funcional. Y bueno, en las primeras reformas en México llegaron en el año 2000. Vamos 20 años, ya llevamos 20 años sobre estos temas, ¿sí? Y apenas creo que la pandemia nos ayudó en el tema tecnológico, nos orilló, más se podría decir, nos orilló a utilizar las tecnologías hasta para la contratación por medios electrónicos. Entonces, pero realmente estas reformas vienen desde el año 2000, casi parecían ahí letra muerta porque nadie las utilizaba, ¿no? O no había a lo mejor
la urgencia de utilizar estas tecnologías para la contratación por medios electrónicos, ¿no? Para mandarle a un proveedor el contrato y que te lo firmara por medios electrónicos, ¿no? Entonces, y además había pocas empresas que lo pudieran hacer. Pero, bueno, pues traemos el tema desde el año 2000, siguiendo la ley modelo de UNCITRAL. Y aquí tenemos parte del marco jurídico que habla sobre los mensajes de datos, sobre firma electrónica avanzada, el Código Civil Federal, el Código de Comercio, que es el que está más robusto sobre este tema, el Código Federal de Procedimientos Civiles, hasta la Ley Federal del Trabajo ya reconocen como prueba a los mensajes de datos o a la información que se encuentra en medios electrónicos ópticos o de tecnologías, otras tecnologías. Hace poquito, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON, emitió un criterio respecto de la fecha cierta. Y ellos decían que el 95% de los contratos son consensuales. O sea, yo le dije a Antonio Martínez que viniera y pintara mi casa y yo le pagué. Hubo un contrato de prestación de servicios tácitamente aceptado, ¿no? O sea, hubo un consentimiento tácito por parte de Antonio Martínez para pintar mi casa. Pero el Código Civil también nos dice que el consentimiento pues, puede ser expreso por escrito, pero también nos dice que puede ser por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología. Entonces, el Código Civil Federal ya nos habla sobre consentimiento por medios electrónicos, ópticos o de tecnologías. ¿Sí? Entonces, podemos dar, siempre cumpliendo ahorita algo que les explicaré más adelante, pero sí ya es posible hacer contratos por medios electrónicos, ¿no? Y bueno, los contratos tienen elementos esenciales y elementos de validez. Ahí sobre el tema me salto directamente al tema de la validez, sobre la formalidad. Y si la ley nos exige que sea por escrito, ¿sí? Este supuesto se considerará si está por medios electrónicos, ópticos o de otras tecnologías. Y eso lo dice el Código Civil Federal también y el Código de Comercio. Entonces, ya se acepta entonces si el contrato nada más está por medios electrónicos y no está por escrito físicamente, pues bueno, ya se cumple el elemento de la validez de la formalidad. ¿Sí? Entonces, ya el Código Civil Federal nos hablaba desde el año 2000 sobre este tema, ¿no? Y bueno, sobre la valoración de la prueba, porque a final de cuentas muchos documentos pueden llegar a ejecutarse. Entonces, el juzgador, para efectos de valorar la fuerza probatoria que tengan estos mensajes de datos o la información que esté contenida en algún medio tecnológico, electrónico, óptico o de alguna otra tecnología, ¿sí? Pues verá la fiabilidad del método en el que haya sido generada, comunicada, recibida y archivada. Ya casi lo hago así, ¿no? Y en su caso, que se le atribuya a las personas que, si Paulo firmó ese documento, pues que sea atribuible a la persona y que sea accesible para la ulterior consulta. Y eso es lo que va a valorar el juez, si este documento también se encuentra íntegro o inalterable. Más adelante les explicaré cómo podemos hacer un documento que sea inalterable e íntegro posteriormente a su firma, ¿no? Entonces, eso ya viene en el Código Federal de Procedimientos Civiles y el mismo Código de Comercio nos habla. Entonces, creo que tenemos un marco robusto, pero hay que solamente perderle el miedo y utilizar plataformas seguras. ¿Para qué? Pues para no caer en un tema de suplantación de identidad o algún tema por el estilo, algún tema de ciberdelincuencia. Y bueno, perdón. ¿Qué es un mensaje de datos? El Código de Comercio habla todo el capítulo de Código de Comercio sobre mensaje de datos. ¿Y qué es un mensaje de datos? Es la información generada, enviada, recibida por el emisor, ¿sí? O el que recibe el mensaje de datos, y se archiva por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología similar. Entonces, ahí el legislador lo dejó abierto a cualquier otra tecnología. ¿Por qué? Porque en ese momento había las tecnologías del año 2000. Ahorita estamos 20 años
con avances en tecnologías. Entonces, ya el artículo 89 nos da la definición de qué es un mensaje de datos. Es cualquier información que se encuentre en medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología, ¿no? Sí, entonces realmente ya hay una definición de esto, ¿no? Y la ley de firma electrónica avanzada también nos dice sobre lo que podría ser un documento electrónico o un mensaje de datos, ¿no? Entonces, sobre este tema ya hay una definición que el mismo Código de Comercio, la legislación mercantil, nos dice sobre el mensaje de datos. Y bueno, el mismo Código de Comercio nos dice que no se le negarán efectos jurídicos o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por el simple hecho de estar contenida la información, o sea, el documento, ¿sí?, en un mensaje de datos. Entonces, la autoridad no le puede negar efectos jurídicos a tal, ¿no? Por el simple hecho de estar en un mensaje de datos, en un archivo o en una... Entonces, de aquí surgió el mismo criterio de la PRODECON sobre el tema de fecha cierta, con este mismo artículo. Esto viene en el artículo 89 del Código de Comercio, y bueno, y nos dice que surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa. Entonces, pero siempre y cuando se ajusten a las disposiciones del mismo Código de Comercio, que realmente puedes hacerlo con alguna constancia de conservación que ahorita les explicaré más adelante. Y bueno, aquí voy a hablar un poco de firma electrónica, ¿sí? La firma electrónica, creo que nos usamos más firma electrónica de lo que nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta y ya en el súper estamos usando firma electrónica. Ya estamos usando firma electrónica cuando llegamos a tu lugar de trabajo y con tu biométrico, ¿sí?, firmas tu entrada, ¿sí? Eso es firma electrónica. Y entonces ya la firma electrónica está inmersa en nuestra vida diaria. Ese es uno de los grandes temas y que ha avanzado las tecnologías donde hay que utilizarla más, ¿sí? Siempre hago la recomendación con plataformas seguras, pero sí hay que utilizarla porque cada día es más, se usa más este tipo de firmas, ya sea en el sector bancario o en temas laborales o posteriormente en contrataciones, ¿no? Ahora que empezó la pandemia, también hubo unas controversias sobre la celebración de asambleas y firmadas electrónicamente. Sí, entonces realmente, ¿por qué? No podíamos ver a las personas por el tema de la pandemia y entonces decían, oye, sí la puedo firmar o no la puedo firmar, ¿no? Entonces, pues cada día va a haber más reformas para que los documentos que todavía digan firma autógrafa, pues cambien el tema a firma electrónica avanzada o firma electrónica simple, según sea el caso. Ya el sector financiero habla siempre de firma electrónica. Entonces, ya ellos tienen un avance sobre estos temas. ¿Y qué es una firma? Una firma, pues es un rasgo o conjunto de rasgos, ¿no?, que se hacen siempre de la misma forma, ¿no?, y sustituyen a mi nombre y apellido, pero realmente me están identificando a mí como firmante, ¿sí? Y estoy dando autenticidad a ese documento, ya sea la lista de asistencia o la lista de acceso a los departamentos, ¿sí? Pero te están identificando a ti, Paulo Magaña, ¿sí? Esa misma firma es la que te identifica como Paulo Magaña. Y siguiendo el tema de la equivalencia funcional, pues es lo mismo en firma electrónica, ¿sí? El mismo Código de Comercio en el artículo 89 nos define qué es firma electrónica, ¿no? Pues bueno, es un mensaje de datos. Un mensaje de datos es la información contenida en medio electrónico, ¿no? Pero que me identifica a mí como firmante, como Paulo Magaña, ¿sí? Entonces, y la voy a utilizar para aprobar un mensaje de datos, ¿sí? Para yo aprobar la información que está en un mensaje de datos. Entonces, cuando yo voy al súper, ¿sí?, y pongo mi tarjeta de crédito, ¿sí? Bueno, previamente yo con el banco me identificaron a mí como Paulo Magaña con mi contraseña, ¿sí?, con mi firma electrónica, con mis 4 dígitos, ¿no? Entonces, en ese mensaje de datos, yo ya estoy identificado. Entonces, cuando meto mi tarjeta, ¿sí?,
y hay un mensaje de datos que te dice son 500 pesos, yo pongo mi firma electrónica, que son los 4 caracteres, ¿sí? Y se está aprobando la información contenida en ese mensaje de datos. Eso es una firma electrónica simple, ¿sí? Y surte los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Entonces, hay algunos casos donde todavía te piden tu firma electrónica en el vouchercito, ¿sí? Y en el otro caso es tus 4 dígitos que ya te están identificando a ti como Paulo Magaña con el mensaje de datos de la terminal, ¿sí? Eso es una firma electrónica simple. Y hay tipos de firma electrónica. La firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada y la firma digital, la que ponemos en algunos teléfonos, ¿sí? En dispositivos, que sigue siendo una firma electrónica. Y la firma electrónica biométrica, ya sea por el iris, el contorno de la retina, o el contorno facial, o la huella digital. Hace poquito di un curso sobre biométricos y es un tema demasiado interesante y realmente donde los abogados tenemos muchas áreas de oportunidad para trabajar en estos puntos sobre biométricos, ¿no? Y aquí me voy a enfocar al tema de firma electrónica avanzada, ¿sí? El mismo Código de Comercio nos dice, se considera una firma electrónica avanzada o fiable, ¿sí? Siempre y cuando cumplas estos 4 supuestos, ¿no? Que los datos de creación de la firma corresponden a Paulo Magaña, ¿sí? Que solamente los que te dio el Servicio de Administración Tributaria corresponden a Paulo Magaña y no al maestro Carlos, ¿sí? O a Patricio, ¿no? Y que estos datos de creación de la firma estaban, al momento que la voy a utilizar, bajo el control exclusivo del firmante, ¿sí? Entonces, yo cuando estoy utilizando mi USB, que llego, ¿sí? Y los pongo en una computadora para firmar un documento, ¿sí? Estaban bajo mi control exclusivo. Y es posible detectar cualquier alteración de la firma al momento de la firma, hecha después del momento de la firma. Posteriormente a que puse mi USB y utilicé el motor de firma para poner mis archivos, se puede detectar alguna alteración. ¿Y cómo se haría esto? Pues con la huella digital del documento. Este documento que se llama hash, ¿sí? Es la huella digital del documento y se puede ver cualquier alteración hecha del momento de la firma. Y bueno, respecto a la integridad de la información del mensaje de datos, el cual fue firmado, pues el documento, se puede detectar cualquier alteración de esto, o sea, que sea inalterable este documento. Entonces, siguiendo estos 4 supuestos, se considera una firma electrónica avanzada o fiable, así como la FIREL, que está en el Poder Judicial de la Federación ahorita, que se utiliza ya este año que entró con todo, con estos temas. ¿Por qué? Porque pues, nos orillaron a usar las tecnologías. Entonces, es lo que está sucediendo con el tema de las firmas electrónicas. Nos están orillando a utilizarlas para las empresas o para hasta el mismo gobierno, ¿no? Ya los que empezaron con estos temas fue el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Pero ya tiene varios años con estos temas, donde al principio se utilizaba la firma electrónica avanzada del SAT para exclusivamente temas fiscales, ¿no? Actualmente la puedes utilizar para cualquier obligación o para cualquier firma de cualquier documento. ¿Por qué? Porque sigue los principios de la ley de firma electrónica avanzada. ¿Y qué dice la ley de FEA? A mí no me gusta la ley de FEA, pero es la ley de firma electrónica avanzada, que la definición de firma electrónica avanzada es el conjunto de datos que realmente te permite identificar a Paulo Magaña y fue creada por medios electrónicos y los tengo bajo su exclusivo control. Que sigue, esta definición sigue al Código de Comercio, que es donde se legisló primeramente en temas de firma electrónica. Entonces, y va vinculada a mí, ¿sí? Y a los datos que tengo de estos archivos, ¿no? Y pues bueno, va a ser detectable cualquier modificación cuando yo ponga mi firma, ¿sí? Puede ser detectable por el tema para cumplir el supuesto del artículo 97 y pues bueno,
lo importante de la definición es que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Entonces, es muy importante conocer que la firma electrónica avanzada surte los mismos efectos que la firma autógrafa, y así lo dice la ley de firma electrónica. Entonces, ya muchas personas ya utilizan en sus documentos diarios su e-firma del SAT para firmar todo en sus oficinas. Hay empresas como Soriana, que todos los contratos con sus proveedores firman con firma electrónica avanzada diariamente. Entonces, ya se está haciendo la transformación a estos temas y quitarse un poquito el miedo a usar la firma electrónica avanzada. Y con este último parrafito de la definición, siempre me gusta decirles, ¿quién no le ha prestado a su contador los archivos de firma electrónica avanzada? ¿Sí? Ahí se los dejo como reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque el contador, bueno, es de todas sus confianzas, pero a final de cuentas, su firma electrónica avanzada es su pluma, con todo y su firma. Entonces, pueden firmar hasta un pagaré. Ya hay pagarés electrónicos que se pueden firmar y ya hay hasta una sentencia, donde hay una tesis donde se pueden firmar pagarés con firma electrónica avanzada. Entonces, tengan mucho cuidado sobre esos temas. Hace poco un abogado me preguntaba, oye, fíjate que el despacho de consultoría de comercio exterior me pide para un trámite del IMEX, si mal no recuerdo, la e-firma de la empresa. Y yo, no, llévala en una USB y vas y tú firmas el documento. ¿Por qué? Porque es la firma autógrafa de la empresa. Entonces, por temas de cumplimiento, sí es muy importante, de compliance, sí es muy importante no prestar los archivos, ¿sí? Y tener el exclusivo control sobre estos archivos. Los principios rectores de la e-firma, pues siguen en cierta forma, pues los principios de comercio electrónico, la equivalencia funcional, que ya lo expliqué, pero en el tema de la autenticidad, pues realmente es atribuible a Paulo Magaña, que utilizó la firma electrónica avanzada, la e-firma en ese documento. Que es atribuible a Paulo Magaña. Y bueno, el tema de la integridad, y va a ser inalterable el documento electrónico con firma electrónica avanzada. La neutralidad tecnológica en este punto que nos marca la ley es que no se puede privilegiar ninguna tecnología para la expedición de certificados digitales, ¿sí? Y bueno, tendrá no repudio. ¿Por qué? Porque como es atribuible a las personas y está inalterable, tendrá un no repudio por quien utilizó la firma electrónica avanzada. Y bueno, es confidencial porque solamente puede ser cifrado por el emisor, ¿sí? Y por el receptor del mensaje de datos o del documento electrónico. Y la firma utiliza algo que se llama criptografía. Hay hasta una película, creo que se llamaba Enigma, que es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Y esa es la tecnología que utilizan las firmas electrónicas. Dices, órale, pues está padre, ¿no? Cuando empiezas a estudiar estos temas, te empiezan a gustar porque dices, oye, hay hasta algo enigmático en el tema de firmas electrónicas, ¿no? Y bueno, criptografía, aquí pongo el abecedario, ¿no? ¿Sí? Para explicar un poco qué es la criptografía. Pongo el abecedario normal, pero yo te voy a dar el original, tú vas a conocer la clave, ¿sí? Pero el cifrado es el que te voy a dar, y aquí te estoy mandando el mensaje, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? ¿Sí? La I, pues significa la F, ¿no? La L significa I. La Z, bueno, aquí se movió, pero bueno, perdón, la Z, aquí está, es la R, ¿sí? La B es la M y la D es la A. Entonces, aquí dice firma. Eso es, yo te estoy mandando un mensaje, pero solamente con una clave, ¿sí? Y tú me vas a descifrar esto con el original. Estás utilizando una clave secreta. Y eso es el principio que utilizan las firmas electrónicas avanzadas.
Y hay tipos de criptografía, la asimétrica, que es la que les acabo de comentar, y la asimétrica, que consta de una clave pública y una clave privada. Las personas que me están viendo, pues a lo mejor ya tienen firma electrónica avanzada o han visto alguna firma electrónica avanzada de alguien. Y ellos tienen una llave privada, ¿sí? Que es un archivo que les da el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Pero solo existe una llave privada por clave pública, ¿sí? Y es exclusiva del propietario, es secreta y se usa para firmar electrónicamente. Pero hay una llave pública, que son los certificados, el archivo SER que tenemos en nuestra e-firma. Sí, hay un usuario, puede tener en llaves públicas, es puesta a disposición de todos los usuarios. De hecho, hay un registro de certificados de firma, ¿sí? Y se usa para encriptar la información, ¿sí? Pero solamente funciona al usar la otra, ¿sí? La llave privada y la llave pública. Entonces, eso es lo que se llama la tecnología PKI y que utilizan las firmas electrónicas avanzadas, ya sea del SAT o de algún prestador de servicios de certificación, que les explicaré un poquito más adelante. Aquí les dejo dos definiciones, que es el certificado digital, pues es el mensaje de datos, que ya les expliqué que era un mensaje de datos, cualquier información contenida en un medio electrónico óptico de otra tecnología. El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre el firmante, en este caso Paulo Magaña, y la clave privada. Ese es un certificado digital que es el que te da el SAT o alguna autoridad certificadora, ¿sí? Y la clave privada son los datos que yo generé, ¿sí? De manera secreta y para crear la firma electrónica avanzada y el firmante. Son datos que yo generé, ¿sí? A la hora de creación de nuestro certificado de firma electrónica. Y eso no lo dice la ley de firma, estas definiciones. En México hay autoridades certificadoras para la expedición de firmas electrónicas, ¿sí? Y aquí les dejo un panorama grande de quiénes hay una autoridad certificadora central. Estas autoridades, este es un tema como raíz, ¿no? O sea, vamos bajándolo del núcleo principal y lo vamos a ir bajando, ¿no? Está la autoridad certificadora central, perdón, que es el Banco de México, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. Y ellos lo bajan a agencias certificadoras. Y aquí tenemos en la agencia certificadora, pues al Servicio de Administración Tributaria. Aquí, pues al fisco le interesa que tengas tu firma para que pagues los impuestos, ¿no? Entonces, es gratuita, ¿no? En este caso. Y aquí, la Secretaría de Economía autoriza a prestadores de servicios de certificación, y esto viene en el Código de Comercio, y cuáles son sus obligaciones y sus facultades. ¿Sí? Y se llaman PSCs o prestadores de servicios de certificación. Ellos son empresas privadas que solicitan su autorización a Economía y a través de cumplimiento de recursos humanos, económicos, tecnológicos y creo que ya. Y estos recursos cumples todos los supuestos, los presentas y te dan tu autorización. ¿Para qué? Para que tú puedas dar certificados de firma electrónica avanzada, ¿sí? A través de ya las personas físicas, que son los agentes certificadores, que el agente certificador es cuando uno va al SAT y te preguntan hasta qué desayunaste en la mañana, ¿no? Entonces, estos son las personas físicas y son los agentes certificadores que son los que ya identifican al propietario del nuevo certificado, ¿sí? Y ven y ya quedan sus archivos para que tengan su firma electrónica avanzada. Entonces, así es como funciona el organigrama, se podría decir, de los certificados de firma electrónica. Por ejemplo, en Banco de México, ustedes pueden revisar el registro de los certificados de firma electrónica avanzada, a quienes se los han dado, etcétera, etcétera, y la vigencia de los mismos, ¿no? Entonces, así es como va funcionando el ecosistema de las firmas electrónicas, de los certificados de firma electrónica avanzada. La que es más conocida es la del SAT, porque pues lo que les comento es gratuita, ¿sí? Y el PCC sí te cobra cerca de 2,500 pesos o 3,000 pesos por una firma electrónica. Y les voy a explicar un poquito
¿qué son los prestadores de servicios de certificación o PCCs? ¿Sí? Ellos tienen diversas funciones, como les comento. Ellos pidieron su autorización a la Secretaría de Economía, cumpliendo los requisitos humanos, tecnológicos, económicos, y me falta uno, ahorita no lo recuerdo, pero estos son los que tienes que cumplir para efectos de una autorización como prestadores de servicios de certificación. Entonces, ellos son, nos ayudan en el tema de comercio digital, ¿sí? Para cumplimiento de ciertos estándares. No nada más emiten certificados de firma, sino pueden hacer varias funciones. Y el tema de las constancias de conservación de mensajes de datos de la NOM 151 SCFI. Pues bueno, lo que hace una constancia de conservación es garantizar la integridad y que sea inalterable el documento electrónico o el mensaje de datos en el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa con estas constancias de conservación? Hagan de cuenta que yo meto un documento electrónico a una caja fuerte y la cierro y ya no lo vas a poder modificar o alterar. Lo puedes ver, el documento, es una caja fuerte transparente, lo puedes ver, pero no lo puedes alterar. Y eso es lo que hace una constancia de conservación. La NOM 151 tuvo una reforma, creo que en el 2000, bueno, SFI NOM 151 SFI 2016, en el 2016, donde esta norma la separa en dos apéndices. Es el de las constancias de conservación y el tema de digitalización, que ahorita más adelante les explicaré. Y en el tema de las constancias de conservación, el comerciante, por ejemplo, puede conservar su documentación contable, de correspondencia, o cualquier acto, convenio o contrato que genere un derecho u obligación, ¿sí? Siempre y cuando cumplas lo de la NOM 151. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Puedes ir con un PCC para efectos de aplicarle una constancia de conservación a tus documentos electrónicos. ¿Para qué? Para que cumplan el supuesto del Código de Comercio de que el comerciante deberá de conservar su correspondencia, contabilidad y cualquier acto, convenio o contrato que generen derechos y obligaciones para el comerciante. Entonces, eso es lo que puede hacer. Y eso es lo que nos dice la NOM 151 sobre las constancias de conservación. Entonces, con este supuesto, si tú le aplicas a un documento electrónico, pues va a ser inalterable. Y para un tema de valor probatorio, pues con cumples el supuesto, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que si van a usar documentos electrónicos, apliquen una constancia de conservación. Hay pocos prestadores de servicios de certificación, pero realmente una constancia en conservación es muy, muy barata. Entonces, estamos hablando de centavos, no estamos hablando ni de pesos. Entonces, estamos hablando de centavos y entonces con esto le das fuerza probatoria para el tema de algún valor probatorio, una fuerza probatoria, perdón. Entonces, es muy importante, aplíquenle constancias de conservación a documentos electrónicos. Otra de las funciones de los prestadores de servicios de certificación es emitir sellos digitales de tiempo. Bueno, son mensajes de datos, o sea, cualquier información contenida en un medio electrónico óptico de otra tecnología, que brinda certeza del momento en el que se realiza una transacción comercial. Pero las constancias de conservación anteriores llevan un sello digital de tiempo. Entonces, si ustedes le aplican una constancia de conservación, llevará un sello digital de tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí no van a tener que aplicarle un sello digital de tiempo a tal situación, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, las transferencias electrónicas de bancos llevan sellos digitales de tiempo, ¿sí? Y bueno, la otra función es la de ser digitalización de documentos, que es lo que nos marcaba la ley modelo municipal, la última del 2017, y que México la aprobó en el 2016. Pues bueno, les dio las facultades de digitalizar documentos físicos y transmitirlo a un documento electrónico, ¿sí? Y destruir el documento físico. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de que Liverpool paga, creo que 14 millones de pesos por el tema de rentas, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo digitalizo y destruyo, pues me voy a quitar las rentas, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad para
quitarnos el papel y convertir el documento electrónico, ¿no? Entonces, y además lo puedas destruir. Entonces, este tema es un tema muy interesante y, de hecho, el tema de mi examen de maestría es sobre el tema de la NOM 151, sobre el tema de digitalización de documentos. Y rápidamente me toco el tema del e-commerce o comercio electrónico, ¿no? Nada más, en el 2009 hablábamos de 24.5 miles de millones de pesos, ¿sí? Vean cómo la curva va subiendo, ¿sí? Y en el 2015 ya traíamos 257.5 miles de millones de pesos, perdón, ¿sí? Entonces, aquí va subiendo, pero del 2015 aumentó un 52% en el 2018, teniendo ya 491 miles de millones de pesos. O sea, imaginen cómo va a ser este 2020 que todo mundo compró por Internet. Entonces, este es un estudio de la Asociación Mexicana de Internet. Solamente tenemos hasta el primer semestre del 2019, pero si se fijan en el 2019, ya tenemos 300,000 millones de pesos en el primer semestre en el 2019. Considero que en el primer semestre del 2020 llegaremos a lo mejor hasta los 600, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues la pandemia nos orilló a comprar la mayoría de cosas por Internet. Entonces, los invito a que si les gustan estos temas, vean los estudios que tiene la Asociación Mexicana de Internet sobre comercio electrónico y sobre Internet en general, ¿no? Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Pero vean cómo ha avanzado el comercio electrónico en México. Y nosotros, pues, podemos asesorar a miles de empresas que está orillando a muchos clientes, pues, vender por Internet. ¿Por qué? Porque si tengo la tienda física, no estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, si me subo a la red, pues voy a vender, voy a estar en el mercado virtual, ¿no? Entonces, aquí pongo el tema de Palacio de Hierro, que tuvo muchas quejas. ¿Por qué? Porque no cumplía con el tema de comercio electrónico. Ellos no son una tienda y ellos estaban acostumbrados a vender físicamente, pero electrónicamente tuvieron muchas fallas, como Sears, como 2 o 3 empresas más, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos Amazon que cumplía cabalmente con las entregas, ¿no? Y esto es comercio electrónico. El comercio electrónico ya está en nuestras vidas diarias, ¿no? O sea, ya hasta hacemos el súper en Internet, entonces, y te llega a la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, sí es una área de oportunidad para los abogados y que debemos de conocer. Ya vimos cómo podemos contratar por medios electrónicos, qué es legal, ¿sí? Y cómo podemos hasta firmar, ¿no? O sea, entonces, y si no tenemos alguna firma electrónica del SAT, pues bueno, una firma electrónica simple, o vamos con un prestador de servicios de certificación para la emisión de certificados de firma. Entonces, realmente ya hay todas las herramientas para todo este tema, ¿no? De la contratación, del comercio electrónico, etcétera. Y bueno, en el comercio digital tenemos a la Ley Federal de Protección al Consumidor y actualmente se está trabajando un código de ética, ¿sí? El código de, ya para que las empresas tengan un código de ética. Pero bueno, la Ley Federal de Protección al Consumidor nos dice que, bueno, el proveedor deberá proporcionar la información al consumidor previo a la transacción de su domicilio, de su teléfono o algún medio de comunicación. ¿Para qué? Para si quieres hacer una reclamación y eso es lo que no sucedió, por ejemplo, en Palacio de Hierro, ¿no? Puse ese caso porque fue muy sonado y hubo quejas colectivas sobre este tema, ¿no? No puedes usar publicidad engañosa para los consumidores, tampoco podrás utilizar, tendrás que tener mucho cuidado, perdón, que aquí pasó el de venta de algo, y tendrás que tener mucho cuidado con la publicidad que tendrás para grupos vulnerables. Entonces, eso nos dice la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero esta sigue las recomendaciones de la OCDE, que la OCDE nos dice esos puntos, ¿no? ¿Sabes qué? No podrás tener publicidad engañosa, no podrás, tendrás que tener cuidado con la publicidad que hagas para grupos vulnerables y ciertos temas sobre la publicidad, ¿no? Y no podrás difundir la información con proveedores ajenos a la operación, ¿no? Entonces, eso es lo que la OCDE nos dice. Entonces, por eso la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues,
siguiendo estos temas, es lo que nos pide el artículo 76 bis de la ley federal. Pero tenemos al TEMEC, y el TEMEC, pues bueno, Trump lo firmó en meses pasados, se aprobó, y bueno, siguiendo lo mismo, bueno, para empezar, el TEMEC es el primer tratado internacional que incluye un capítulo de comercio digital, ¿sí? Entonces, vean la importancia del comercio digital ya en el mundo, o sea, que ya un tratado internacional incluye esta parte, ¿no? Entonces, es de suma importancia estudiar y capacitarse sobre el comercio electrónico, ¿no? Y bueno, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, pues nos habla sobre la publicidad engañosa y fraudulenta, etcétera, lo mismo en el TEMEC. Pero lo importante aquí es que las partes, o sea, los países, México, Canadá y Estados Unidos, deben fomentar el desarrollo por parte del sector privado, ¿sí?, de métodos de autorregulación que fomenten el comercio digital, pero incluyen el código de conducta, ¿sí? Deben de usar contratos modelo, directrices y mecanismos de cumplimiento. Aquí regresamos al tema de compliance, ¿sí?, y al tema de códigos de conducta. Por eso la importancia en las empresas del código de ética empresarial, ¿sí? Es muy importante. Ahora, no el tema del compliance es algo que se nos está ocurriendo ahorita, sino vienen de normas internacionales para efectos del compliance, ¿sí? Los códigos, la importancia del código de conducta y el compliance o el compliance officer, ¿no? Y bueno, Profeco, siguiendo estos temas, te puedes dar un distintivo digital Profeco si cumples todo el tema de tu página de internet, si no das publicidad engañosa, etcétera, y cumples ciertos requisitos, pero tienes tu código de ética en publicidad digital. Entonces, hay que revisar estos temas. Actualmente la Secretaría de Economía hace poco emitió un código de ética empresarial para pymes. Las personas que me están viendo, pues revisen esos códigos de ética. Creo que son temas donde debemos de ir metiéndonos ya al tema del compliance officer, que en un futuro ya va a ser el abogado y además el compliance officer, ¿no? Entonces, y eso está sucediendo ya en muchas empresas, ¿no? Hace poco tuve clases con la compliance officer de HSBC, que le tocó el tema de prevención de lavado de dinero, ya las reformas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y nos hablaba de la importancia del compliance officer, y eso no es un requisito de México, sino ya viene del TEMEC. Entonces, de ahí viene la importancia y sobre estos temas. Y ya para terminar en tiempo, dejo aquí una reflexión, ¿sí? Como una reflexión. No sé si recuerden a Blockbuster, ¿sí? Ellos rentaban cassettes, videocassettes, VHS y luego DVDs y Blu-rays. Y es más, seguían cobrando por rebobinar los cassettes, ¿sí? Y realmente, ¿qué queremos ser como abogados? ¿Ser como Blockbuster o queremos ser Netflix, ¿sí? Que es la cuarta revolución industrial. Muchas gracias. Aquí les dejo mis redes sociales, mi Twitter y mi Facebook y mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Pues, maestro Paulo, no sé, maestra Violeta, si me toca nada más comentar, maestro Paulo, que enseguida tendremos una sesión de preguntas y respuestas para nuestro auditorio, para si alguien tiene alguna duda, que sea a través del chat. A través del chat podemos leer las preguntas que se puedan tener. Y bueno, maestro, si nos puedes responder, Paulo. Y bueno, Claro, claro. y felicitarte por los temas muy interesantes. Sí, son temas que dan para horas y horas y días, ¿no? Pero pues aquí fue una repasadita rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas que hay que ir estudiando, ¿no? O sea, día a día, ir involucrándose con estos temas, ¿no? Aquí lo hablé muy someramente, ¿no? Pero sí, lo importante es ya estar utilizando y estar empapados y realmente
darle seguridad jurídica a nuestros clientes, ¿no? Conocer estos temas. Sí, ya por aquí tenemos algunos comentarios. Maestra, le cedo la voz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias también al auditorio que nos ha estado también formulando algunas preguntas. Y bueno, pues sobre todo están relacionadas con el tema del ejercicio precisamente de la correduría pública. Y en el caso, un poquito, si nos pudieras explicar, maestro Paulo, ¿cuáles son los pasos que se pueden llevar a cabo para poder acceder a este tipo de funciones? Para el tema de las tecnologías. Para la correduría pública. Para la correduría pública, perdón. Pues primeramente son 2 años de práctica profesional en una correduría, en alguna notaría, ¿sí? Posteriores a la expedición de tu cédula como abogado y presentar tu examen de aspirante. Bueno, presentar tu solicitud en la Secretaría de Economía y te fijen fecha para tu examen de aspirante, aprobar el primer examen, que ese es realmente teórico, y el segundo examen es un teórico práctico, ¿no? Ese examen es un poco exhausto porque a veces ha durado hasta 10 horas, ¿no? Son 5 horas de trabajo en computadora, estás haciendo un instrumento, algún arbitraje o algún caso práctico, y además, luego siguen las preguntas sobre el caso práctico y en general del ejercicio de la correduría, ¿no? Y regresando al tema del TEMEC, pues bueno, Estados Unidos cuando se firmó el Telecán, le pidió a México otro fedatario público auxiliar del comercio, ¿sí? Además del notario. Entonces, se hizo una reforma en el año 1992. ¿Para qué? Para auxiliar al comerciante con estas facultades que se le otorgaron al corredor público. Entonces, y si se fijan, ¿ahora qué nos están pidiendo? Temas de comercio digital, ¿no? Gracias. No sé si haya quedado contestada la pregunta. Perfectamente. Y bueno, pues ahora también, ya ahorita en unos momentos más está por ser visible el maestro Germán. Por aquí lo vemos que está también tratándose de conectar, pero bueno, él precisamente nos avisó que iba a estar por aquí hacia el final de tu intervención, maestro. Pero bueno, continuando un poquito con el tema, además de saludos y felicitaciones que han Gracias. llegado por aquí en el chat, de la maestra Citlali Aranda, la felicitación por la intervención, muy buena intervención. Y bueno, una pregunta de un compañero: si bien las firmas electrónicas y el comercio en Internet están en su auge, ¿cómo podrán reemplazar en algún momento al comercio en efectivo? Yo creo que el comercio físicamente no va a dejar de existir, solamente se va a transformar. Y se va a transformar a que tú llegues con tu celular y pagues con tu celular. O sea, físicamente el vender persona a persona no se va a acabar, solamente que va a cambiar los métodos de pago, ¿sí? Realmente, y el comercio, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Y hay que ver ese ejemplo, ¿no? Muchas tiendas físicas están cerrando, pero están cambiando a sus tiendas virtuales. ¿Por qué? Porque están vendiendo todo y realmente es muy fácil regresar los productos. Entonces, pero yo creo que el tema físico no va a dejar de funcionar, solamente el tema del pago va a dejar de funcionar en efectivo. No. Muy bien. Otra pregunta es con relación a, ¿considera que la NOM 151 cumple con la fecha cierta? Si es así, ¿solo en aquellos documentos que nacieron en electrónico? Está interesante la pregunta, pero bueno, sí, con el criterio de Prodecon, que fue en septiembre de 2019, sí cumple el supuesto siempre y cuando le pongas una constancia de conservación que expliqué hace ratito, ¿sí? Pero, ¿de dónde proviene el tema de la fecha cierta para efectos fiscales? Pues viene de la jurisprudencia del 2019 que emitió la Corte por contradicción de tesis, donde que para efectos fiscales tendrán que tener fecha cierta los documentos. Entonces, y solamente con fedatario público o inscrito en algún registro o con la muerte de alguno de los contratantes. Entonces, eso era en el 2019. La Prodecon emitió el criterio en septiembre de 2019,
siempre y cuando cumplas la NOM 151. Entonces, para mí, sí cumples el supuesto. Y en el tema de si es un documento físico, ¿sí? Electrónico, pues tendrías que aplicarle una constancia de conservación, ¿no? Sí, creo que con eso quedaría la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay por ahí otras preguntas, pero esta me parece muy interesante porque también la formulan en relación al interés que hemos visto que ya se despiertan los estudiantes en torno al tema, ¿no? A decidirse por cómo ejercer en un momento determinado hacia estas nuevas áreas en donde, pues, probablemente no está tan dentro del entorno cuando se es estudiante, pero que al final es algo necesario y se percibe como necesario en nuestros estudiantes. Entonces, por eso es muy importante. La pregunta es, ¿en dónde puedo presentar un servicio social o prácticas relacionadas con el comercio digital? Muy interesante, pero creo que por ejemplo, en la Secretaría de Economía, ellos como autoridad certificadora sobre el comercio digital, pues podría ser Profeco con las resoluciones de controversias, la solución de controversias, perdón, ya estaba hablando de resoluciones, las soluciones de controversias entre proveedores y consumidores sobre comercio digital, o en el Servicio de Administración Tributaria, que es más complejo porque pues, son más cerrados sobre esos temas, pero pues realmente es quien lo utiliza más es el sector privado. ¿Sí? El sector privado, porque pues, bueno, al final de cuentas tienen recursos para utilizar y contratar plataformas de firma electrónica avanzada. ¿No? Muchas gracias. Y otra pregunta más es, desde su punto de vista profesional, ¿podemos hacer o podremos hacer la transición a una moneda digital para evitar así fraudes fiscales y evasión de impuestos? Sí, yo creo que es lo que está sucediendo y va a dejar de usarse el efectivo, porque al final de cuentas parte del lavado de dinero y todos los reportes que se generan en el sector financiero se derivan cuando tú depositas ciertas cantidades en efectivo. Entonces, lo que está haciendo el fisco es que todo sea por transferencia electrónica y pues realmente las transferencias electrónicas es una moneda ya digital, o sea, tu dinero es digital, no lo traes, no lo tienes físicamente. Entonces, y hay países, por ejemplo, como la India, donde ya utilizan puro efectivo, puro dinero digital, o sea, ya no utilizan dinero efectivo. Entonces, para allá, para allá vamos con la finalidad de mitigar el riesgo. Pero aquí, sobre el tema de las monedas digitales, activos virtuales, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el gurú del tema de la prevención del lavado de dinero, ya emitió guías sobre el tema de monedas digitales. ¿Sí? Pero realmente lo que se busca en la prevención del lavado de dinero, como en el fraudes fiscales o evasión, fraudes fiscales, evasión de impuestos, narcotráfico, etcétera, es la huella del dinero, ¿no? Entonces, si lo tienes digital, es fácil seguir la huella del dinero. Ahí los invito a una plática que daré el 7 de diciembre en el Colegio de Contadores sobre prevención del lavado de dinero y corrupción. Entonces, espero que haya resuelto esta pregunta. Muchas gracias y ojalá nos puedas entonces compartir el link para poder acompañarte Claro. también y continuar aprendiendo. Tenemos otra pregunta más, aquí sí se alcanza a ver el nombre de quien la formuló, de Jorge Almendares, y nos pregunta, en relación a los temas de la biometría, ¿se podría dar un consentimiento a base de llamadas telefónicas o únicamente usted cree que en base a criterios tecnológicos únicamente se pueda a partir de firmas simple, avanzada y digitales? Bueno, en el tema de la biometría, de los datos biométricos, les recuerdo que el reconocimiento de voz es una firma electrónica. No sé si les pasó en Banco X, mi voz es mi firma, ¿sí? Entonces, hay datos biométricos en tu voz y el reconocimiento de esto se utiliza como firma electrónica, ¿no? Entonces, con eso vas a dar tu autorización. Por eso, hay que tener mucho cuidado para el tema de la ciberdelincuencia en las llamadas, ¿no? Ver quién te llama, etcétera. Yo soy súper desconfiado, pero sí hay que tener una mitigación de riesgos ahí, ¿no? Pero
tu voz es una firma electrónica realmente, es un dato biométrico. Entonces, por eso los bancos lo utilizan, ¿no? Ya como tuvieron muchos conflictos para el reconocimiento de voz, ya la están dejando de usar, pero realmente tu voz es una firma electrónica avanzada por un dato biométrico. Bien, hay una más. Siguiendo el tema de la biometría, ¿se podría expresar el consentimiento con una huella digital sobre un documento? Sí, pero hay que recordar que, bueno, huella digital, en temas documentos electrónicos, que los datos biométricos es una plantilla previa que que se te obtuvo, ¿sí? Por ejemplo, yo primero registré mi dedo, ¿sí? O la huella digital, ¿sí? En un dispositivo. Y está en un sistema. Entonces, lo que hace cuando yo utilizo esa huella es se va a verificar plantilla contra plantilla del momento exacto. Por eso hubo un registro previo. Por ejemplo, cuando uno va a la aduana, ¿sí? En Estados Unidos, pones tus dedos, ¿sí? Pero la primera vez ya están registrados cuando tú sacaste la visa. Entonces, la plantilla original es la del cuando sacaste la visa. Y cuando tú vas a pasar ahí el puente, la línea, como dicen, la plantilla de ese momento se va a verificar con tal, ¿sí? Entonces, si hay un registro previo, pues sí, obviamente sí. Pero en el caso de que la persona no sepa firmar, pues bueno, puede ponerlo físicamente. Pero en un documento electrónico siempre tiene que haber una plantilla previa a este caso, ¿sí? Bien, y bueno, ya nada más estaríamos leyendo una última pregunta que va sobre, como mencionó el uso de nuestra firma electrónica, ¿qué plataformas nos recomienda para utilizar, para poder almacenar esta misma con total seguridad? Pues realmente que lo tengas en en tu computadora, o en alguna USB, en la computadora el tema es el ransomware que puede suceder, ¿no? Algún correo. Aquí siempre les hago la recomendación de que si no conocen al que les envió el mensaje o ven en el correo algo así sospechoso, no le piquen a los links que vienen en los correos. Pasen el mouse por encima de la dirección o del correo y se va a ver la dirección que los va a enviar. Por ejemplo, hay casos de correos electrónicos de Comisión Federal de Electricidad y que están haciendo phishing, ¿no? Y realmente, ¿para qué? Para luego posteriormente hacer un ransomware. Entonces, vean ese tema, ¿no? ¿Dónde se van a meter? Por eso, a lo mejor podría haber un riesgo si lo dejan en su computadora, pero lo podrían tener en algún disco externo o en una USB como esta, ¿no? Yo aquí lo traigo, mi USB, pero pues aquí también traigo mi pluma para firmar, ¿no? Esa sí sería mi recomendación por el tema de gestión de Muy riesgo. bien. Sí hay que estar en ambos esquemas, pero no hay que dejar tampoco de lado que a pesar de la modernidad, pues las precauciones básicas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Exactamente. Y ya Sí. por último, a mí me gustaría, en favor de los compañeros que están muy interesados sobre este tema, que nos hicieras algunas recomendaciones, maestro. Ahorita muchos de nuestros estudiantes pues están precisamente en ese momento de decidir cuáles son pues las materias a las cuales se quieren dedicar y si les ha estado llamando la atención pues esta forma de desarrollarse profesionalmente para el futuro de su vida, porque pues esto es la licenciatura, propiamente es el inicio de una carrera que va a durar toda la vida. ¿Qué les recomendarías en ese caso para que ellos se pudieran especializar, para que pudieran profundizar? ¿Cuál sería tu estrategia que tú les comentarías para que ellos vayan profundizando en estos temas y en un futuro pudieran escoger una carrera que va en torno a, pues, al llevar este tipo de asuntos, el poderlos analizar desde la administración pública o desde la parte de la representación privada o incluso desde la docencia, pero en estas áreas, según tu experiencia? Pues yo cuando salí de la escuela estaba así como enfocado al tema de derecho mercantil porque yo quería ser corredor, ¿no? De hecho, fui el corredor público más joven en México, ¿no? Pero
son temas que se tienen que estar capacitando continuamente, esto de las nuevas tecnologías. Para los nuevos los estudiantes que ya van a ser futuros abogadas y abogados, les recomiendo, para ustedes va a ser más fácil el uso de las tecnologías, para ustedes es más fácil el uso de revisar términos y condiciones para clientes y todos estos temas. Entonces, creo que hay que enfocarse al área de las nuevas tecnologías y ayudar a nuestros clientes o al sector público a que hagan una transformación digital. ¿Por qué? Porque eso eficientiza procesos en todas las empresas, en el sector público, en el sector privado. Entonces, sí les recomiendo que utilicen las tecnologías, se quiten un poquito el miedo y realmente hay que ver al futuro, no quedarse como Blockbuster, ¿no? Ser Netflix realmente en el tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues como lo comentábamos hace un momento, tenemos ya aquí la presencia del señor director de la Facultad de Derecho, el maestro Germán Federico Pedrosa Gaitán, quien, bueno, desde el principio también ha estado muy entusiasmado con que precisamente los temas que se abordan en la Semana de Derecho pues tengan que ver con una perspectiva nueva, una perspectiva más moderna para ofrecer mayores opciones al estudiante y también en la invitación de ponentes de alto nivel como el maestro Pablo. Maestro Germán, muy buen día, bienvenido, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Violeta Méndez Carlo, coordinadora de la carrera de Derecho aquí en la facultad. También agradezco al maestro Carlos Arriola, secretario general de la Asociación de Personal Académico, y está con nosotros Patricio Torres, presidente de la Sociedad de Alumnos. Hemos iniciado esta Semana de Derecho de manera diferente, como todos lo entendemos, y no obstante las circunstancias adversas en el sentido de no poder hacerlo físicamente y de manera presencial, pues hemos diseñado esta metodología que ustedes también ya están enterados, y como correctamente lo acaba de decir la doctora Violeta, la perspectiva de nuestra profesión tiene que tener la visión puesta hacia adelante. Es decir, nosotros, desde el señor rector, el doctor Alejandro Cermeño, los directores de las distintas entidades académicas, pero concretamente en esta facultad, es el ejercicio de nuestra profesión en criminología y en derecho hacia futuro próximo, mediano y, por qué no, largo plazo, de una década, le llamamos 2030. Y tiene que ver con todos estos temas que están siendo abordados desde el día de ayer, tanto en criminología como en derecho. Y hoy correspondió al maestro Pablo Magaña Rodríguez, con quien yo he sostenido diversas entrevistas. Y ahora te pregunto, Pablo, y te hablo de tú porque ya creo que hay una relación. Tú eres hijo del maestro Gumersindo. Sí, era mi papá. No, hombre, mis respetos. Es más, fíjate, aquí desde mi oficina me pongo de pie. No, maestro. Lo estoy haciendo con toda seriedad. Por el maestro Gumersindo Magaña, un personaje de alta valía en el campo de la abogacía, de la política bien entendida y de otras actividades que desempeña. Así es que, Paulo, gracias por colaborar con nosotros. Al contrario. Del mayor interés, tu charla simple y sencillamente nos abre las puertas, nos abre los ojos, más bien dicho, para ver estos aspectos donde el abogado y la abogada, la licenciada en Derecho y el licenciado en Derecho, pueden seguir preparándose, formándose para convertirse en profesionistas competitivos que den respuesta a las expectativas de la sociedad. Esa es la razón de ser
de todo este ciclo de conferencias. De manera virtual, Paulo Magaña, te digo que tenemos aquí para ti un reconocimiento gracias. que te haremos llegar o en una vuelta que te des por aquí. Y la invitación abierta y cordial para que sigas colaborando con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Vi que la participación fue bastante aceptable. Yo